El embargo de Estados Unidos contra Cuba, conocido oficialmente como el bloqueo, tiene sus raíces en el deterioro de las relaciones entre ambos países tras la Revolución Cubana de 1959, cuando Fidel Castro y su movimiento revolucionario derrocaron al dictador Fulgencio Batista y tomaron el poder en Cuba. Causas que condujeron al embargo. Nacionalización de propiedades estadounidenses. Tras llegar al poder, el gobierno de Castro comenzó un programa de reformas que incluyó la nacionalización de importantes sectores de la economía cubana, como las refinerías de petróleo, las fábricas de azúcar y las compañías de telecomunicaciones, muchas de las cuales eran propiedad de empresas estadounidenses. Cuba ofreció compensaciones por las propiedades, pero Estados Unidos consideró que las ofertas eran insuficientes. Estas nacionalizaciones generaron tensiones entre los dos países. Alineación de Cuba con la Unión Soviética. En el contexto de la Guerra Fría, Cuba se alineó rápidamente con la Unión Soviética, el principal rival de Estados Unidos en el conflicto ideológico entre capitalismo y comunismo. Este acercamiento alarmó a Estados Unidos, que veía la influencia soviética en Cuba como una amenaza en su esfera de influencia en el hemisferio occidental, especialmente debido a la proximidad geográfica de la isla, a unos 145 kilómetros de la costa de Florida. Reformas socialistas de Fidel Castro. El gobierno cubano implementó reformas socialistas radicales que incluían la redistribución de tierras, la mejora de los servicios sociales y la educación, y un alejamiento del sistema capitalista. Estas medidas fueron vistas como una amenaza directa a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la región. Fracasos diplomáticos. Los intentos iniciales de negociar una relación más estable entre Estados Unidos y el nuevo gobierno cubano fracasaron. Las tensiones aumentaron cuando, en 1960, Estados Unidos redujo drásticamente la cuota de importación de azúcar cubano, un recurso vital para la economía de la isla, lo que llevó a Castro a nacionalizar más propiedades estadounidenses en represalia. La Bahía de Cochinos, 1961. En abril de 1961, la invasión de Bahía de Cochinos, una fallida operación ejecutada por exiliados cubanos que buscaba derrocar al gobierno de Castro. El fracaso de la invasión empeoró aún más las relaciones entre ambos países, y Fidel Castro declaró oficialmente el carácter socialista de la Revolución cubana, profundizando los lazos con la Unión Soviética. Crisis de los misiles en Cuba, 1962. El punto más álgido de la tensión fue la crisis de los misiles de 1962, cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, capaces de alcanzar gran parte del territorio estadounidense. La confrontación casi llevó al mundo a una guerra nuclear, pero fue finalmente resuelta diplomáticamente. Sin embargo, la desconfianza y hostilidad entre Cuba y Estados Unidos se consolidaron. El embargo. En respuesta a estas tensiones y la alineación de Cuba con el bloque comunista, el 3 de febrero de 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la Proclamación 3447, que establecía el embargo total de comercio entre ambos países. Este embargo incluía la prohibición de todas las exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y Cuba, excepto por ciertos artículos humanitarios como alimentos y medicinas. Con el tiempo, las sanciones se ampliaron para incluir restricciones financieras, de viajes y otras medidas. Objetivos del embargo. El objetivo del embargo era aislar económicamente a Cuba y presionar al gobierno de Castro para que adoptara reformas democráticas y respetara los derechos humanos. El embargo también buscaba frenar la expansión de la influencia comunista en América Latina. Impacto y evolución. Con el paso de los años, el embargo ha sido objeto de numerosas críticas, tanto a nivel internacional como dentro de Estados Unidos, por sus efectos sobre la población cubana y por no haber logrado el objetivo de cambiar el régimen. A pesar de ello, el embargo ha permanecido en vigor durante más de 6 décadas. Durante la presidencia de Barack Obama, se llevaron a cabo esfuerzos para normalizar las relaciones entre ambos países, lo que condujo a la reanudación de relaciones diplomáticas en 2015 y a una flexibilización de ciertas restricciones. Sin embargo, el embargo en sí nunca fue levantado,
ya que su eliminación completa requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos. Bajo la administración de Donald Trump, muchas de estas medidas de apertura fueron revertidas, endureciendo nuevamente el embargo. En resumen, el embargo contra Cuba es una de las políticas más largas y controvertidas de la política exterior estadounidense, nacida en el contexto de la Guerra Fría, y que persiste hasta hoy como un símbolo de la compleja relación entre los dos países. La afirmación de que Estados Unidos tiene la culpa del deterioro social y económico de Cuba es un tema complejo y depende de la perspectiva desde la cual se analice. Aunque el embargo estadounidense ha tenido un impacto negativo en la economía cubana, culpar exclusivamente a Estados Unidos del deterioro de la isla ignora otros factores internos y externos que también han contribuido. A continuación se presenta un análisis de ambas perspectivas. El impacto del embargo. Restricciones económicas. El embargo ha limitado significativamente el acceso de Cuba a bienes, tecnología y capital procedentes de Estados Unidos, lo que ha afectado áreas clave como la infraestructura, la producción de alimentos y el acceso a tecnología avanzada. Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales socios comerciales de Cuba, y la interrupción de estas relaciones comerciales ha tenido repercusiones a largo plazo. Restricciones financieras. Las sanciones financieras limitan la capacidad de Cuba para participar en el sistema financiero internacional, dado que muchas transacciones internacionales pasan por bancos o instituciones estadounidenses. Esto hace que Cuba enfrente dificultades para obtener crédito o hacer negocios en dólares, lo cual obstaculiza su capacidad para comerciar con terceros países. Impacto psicológico y político. El embargo ha servido como una herramienta propagandística para el gobierno cubano, permitiéndole consolidar su retórica de resistencia frente a una agresión imperialista. El embargo también ha generado solidaridad internacional, especialmente en países de América Latina, África y entre naciones no alineadas, lo que ha fortalecido la narrativa del gobierno de que Estados Unidos es responsable de gran parte de los problemas de Cuba. Limitaciones de la afirmación de culpar solo al embargo. Sistema económico ineficiente. El modelo económico socialista de Cuba ha enfrentado serios problemas de productividad y eficiencia. La centralización de la economía, la falta de incentivos para la innovación y la rigidez en las estructuras económicas han resultado en una baja productividad y una gestión deficiente de los recursos. La falta de autonomía para los sectores privados y la ineficiencia en sectores clave, como la agricultura, han agravado la crisis. Dependencia de la Unión Soviética. Durante décadas, la economía cubana fue altamente dependiente de los subsidios de la Unión Soviética. Este apoyo incluía la compra de azúcar a precios por encima del mercado y el suministro de petróleo en condiciones favorables. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1990 y Cuba perdió su principal apoyo económico, lo que provocó el período especial, una grave crisis económica en la que la escasez de alimentos, combustible y medicinas fue aguda. La debilidad estructural de la economía cubana quedó expuesta, demostrando que la dependencia de un solo bloque económico había sido insostenible. Falta de reformas económicas. Aunque otros países socialistas, como China y Vietnam, han realizado reformas de mercado dentro de un sistema socialista, Cuba ha sido mucho más cautelosa y lenta en adoptar medidas similares. Las reformas limitadas que se han introducido, como la apertura a pequeños negocios privados, han sido insuficientes para dinamizar la economía de la isla de manera significativa. Además, estas reformas a menudo se implementan de manera intermitente y con restricciones severas, lo que impide un crecimiento económico sostenido. Negociaciones con otros países. Si bien Cuba puede comerciar con otros países, las restricciones internas y la falta de acceso a capital e inversión extranjera también limitan el potencial de estas relaciones. Europa, China, México y otros países han mantenido relaciones comerciales con Cuba, pero las reformas económicas limitadas y la falta de infraestructura competitiva han impedido que estos lazos comerciales compensen completamente las pérdidas causadas por el embargo estadounidense. Derechos humanos y gobernabilidad. Además del deterioro económico, el régimen cubano ha sido criticado por su falta de libertades civiles, represión política y control estricto sobre la sociedad.
La falta de pluralismo político y la represión de la disidencia no solo han deteriorado la confianza en el sistema, sino que también han generado tensiones internas que afectan la estabilidad social. Estas políticas autoritarias también han sido un obstáculo para atraer inversores y fomentar la innovación. Perspectiva equilibrada. Si bien el embargo de Estados Unidos ha exacerbado los problemas económicos de Cuba, especialmente al restringir su acceso a mercados y tecnología, muchos de los problemas internos de la isla son el resultado de las decisiones del propio gobierno cubano. El modelo económico rígido, la falta de reformas, la dependencia de la Unión Soviética y el control estatal sobre casi todos los aspectos de la economía y la vida social han contribuido enormemente al deterioro de la calidad de vida en la isla. Además, otros países con modelos socialistas como China o Vietnam han podido mantener relaciones comerciales internacionales y al mismo tiempo adaptarse a los cambios económicos globales, lo que ha mejorado sus economías. Esto sugiere que una reestructuración interna podría tener un impacto positivo en Cuba, independientemente del embargo. Conclusión. Culpar exclusivamente a Estados Unidos por el deterioro social y económico de Cuba es una simplificación. Si bien el embargo ha jugado un papel significativo en las dificultades de la isla, muchos de los problemas son el resultado de políticas internas y la falta de flexibilidad económica y política del propio gobierno cubano. Una combinación de factores internos y externos ha llevado a la situación actual, y la responsabilidad debe ser compartida. El embargo de Estados Unidos contra Cuba ha sido un tema de debate internacional durante décadas, y aunque desde la perspectiva de la ley estadounidense se considera una política legítima de sanción económica, muchos países y organismos internacionales lo han criticado, especialmente en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional. Veamos el análisis desde varias perspectivas. Derecho internacional y soberanía. Derecho soberano de Estados Unidos. Bajo el principio de soberanía, cada país tiene el derecho de decidir con quién comercia o deja de comerciar. Estados Unidos, como cualquier nación, tiene la facultad soberana de imponer sanciones o embargos en función de su política exterior, intereses económicos o de seguridad nacional. En este sentido, el embargo no viola necesariamente el derecho internacional, ya que los tratados internacionales no obligan a los países a comerciar con todos. Estados Unidos argumenta que el embargo es una medida legítima dentro de su derecho soberano de política exterior, como respuesta a las políticas del régimen cubano que considera hostiles. Críticas desde el derecho internacional. Las críticas internacionales al embargo no se centran en si Estados Unidos tiene el derecho de decidir con quién comercia, sino en los efectos extraterritoriales y humanitarios que el embargo ha tenido sobre la población cubana. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado anualmente, desde 1992, a favor de resoluciones que piden el fin del embargo, argumentando que el bloqueo ha causado daños económicos y sociales graves a la población cubana. Estas resoluciones, aunque no son vinculantes, reflejan el consenso global en contra de las sanciones, percibidas como desproporcionadas y un obstáculo para el desarrollo de Cuba. Uno de los puntos más criticados es el efecto extraterritorial de la ley Helms-Burton de 1996, que permite sancionar a empresas de terceros países que comercien con Cuba si éstas tienen negocios con propiedades que fueron nacionalizadas tras la Revolución cubana. Esto ha sido interpretado como una extensión del embargo más allá de las fronteras de Estados Unidos, lo que es visto como una violación de los principios de soberanía de otros países. Derechos humanos. Las críticas también se basan en el impacto humanitario del embargo. Organismos como la ONU y la Organización de los Estados Americanos, OEA, han argumentado que el embargo ha contribuido a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, lo que afecta directamente a los derechos humanos de la población cubana. Desde esta perspectiva, los críticos sostienen que, aunque Estados Unidos tiene el derecho soberano de comerciar o no con quien desee, las sanciones colectivas que afectan a toda una población, especialmente en cuestiones como el acceso a salud y alimentos, violan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Opiniones divergentes.
Aunque la mayoría de los países y organismos internacionales critican el embargo, hay una minoría de países y sectores que respaldan la posición de Estados Unidos, argumentando que el embargo es una respuesta legítima a un régimen autoritario que ha violado sistemáticamente los derechos humanos. En esta visión, el régimen de los Castro, y ahora el gobierno de Miguel Díaz-Canel, ha utilizado el embargo como una excusa para justificar su propia ineficiencia y represión, en lugar de implementar reformas que podrían aliviar el sufrimiento de la población cubana. Desde esta perspectiva, el problema de Cuba no es el embargo en sí, sino la falta de democracia, las restricciones a las libertades civiles y la centralización económica del régimen cubano. Críticas de otros países y el apoyo a Cuba. Alianzas políticas e ideológicas. Muchos de los países que critican el embargo son aquellos que han tenido alineamientos históricos con movimientos antiimperialistas o con posturas críticas hacia la influencia de Estados Unidos en el mundo. Países como Venezuela, Rusia, China y algunos miembros de movimientos no alineados ven en Cuba un símbolo de resistencia al imperialismo estadounidense y por tanto apoyan su gobierno en la arena internacional. Estos países argumentan que el embargo es una violación de la autodeterminación de Cuba y que constituye un acto de guerra económica contra un país soberano. Sin embargo, estas críticas a menudo provienen de gobiernos que también enfrentan cuestionamientos sobre sus propios regímenes autoritarios, lo que genera cierta percepción de hipocresía en sus posturas. Simbolismo antiimperialista. Para algunos países, apoyar a Cuba es un gesto simbólico contra el poder y la influencia de Estados Unidos. Desde la Revolución cubana, el gobierno de los Castro ha cultivado una imagen de resistencia frente al imperialismo, lo que le ha permitido ganar aliados entre naciones que buscan desafiar el liderazgo global de Estados Unidos. Esta postura ha persistido, incluso cuando muchos de estos países tienen poco en común en términos de política interna o desarrollo económico. La narrativa del embargo como excusa. Críticos del régimen cubano argumentan que el gobierno de los Castro ha utilizado el embargo como un pretexto para no asumir responsabilidad por los problemas internos, como la ineficiencia económica, la falta de libertades y la represión política. Desde esta perspectiva, el régimen cubano ha encontrado en el embargo un enemigo externo conveniente al que culpar por sus fracasos, desviando la atención de los verdaderos problemas internos que han frenado el desarrollo del país. El peso de la propaganda. La retórica del embargo como una forma de agresión imperialista ha sido efectiva para ganar simpatías en el ámbito internacional. Cuba ha utilizado foros multilaterales como las Naciones Unidas para construir una narrativa en la que el embargo es presentado como un ataque al pueblo cubano y un obstáculo para el progreso de la isla. Esto ha influido en que muchos países, incluso algunos que no apoyan ideológicamente a Cuba, voten en contra del embargo por razones humanitarias. Conclusión. En virtud del derecho internacional, Estados Unidos tiene el derecho soberano de decidir con quién comercia, por lo que el embargo no constituye necesariamente una violación directa del derecho internacional. Sin embargo, las críticas se centran en los efectos extraterritoriales de las sanciones y en el impacto humanitario que ha tenido sobre la población cubana. Muchos países y organismos internacionales critican el embargo no solo por cuestiones económicas, sino porque consideran que ha exacerbado las condiciones de vida en la isla, afectando a los derechos humanos de los cubanos. A su vez, algunos países alineados con el régimen cubano, motivados por razones políticas e ideológicas, han defendido a Cuba en este tema, mientras que la narrativa cubana ha utilizado el embargo como un pretexto para no abordar las problemáticas internas derivadas de la gestión del propio régimen. Saber señalar que el embargo de Estados Unidos contra Cuba incluye excepciones humanitarias para alimentos, medicinas y otros artículos esenciales. De hecho, las mayores importaciones de alimentos provienen de los Estados Unidos. Desde un punto de vista técnico, esto sugiere que el embargo no impide completamente el acceso de Cuba a estos recursos básicos. Sin embargo, las críticas de organismos como la ONU y la OEA se basan en varios aspectos más amplios, que van más allá de las excepciones humanitarias. Veamos los matices que explican las críticas de estos organismos, aunque a primera vista pueda parecer contradictorio o hipócrita. 1. Impacto indirecto del embargo.
Aunque el embargo permite la exportación de alimentos y medicinas, el impacto del mismo va mucho más allá de estos productos específicos. Hay varios factores indirectos que complican el acceso de Cuba a los recursos, incluso a productos humanitarios. Dificultad para acceder a financiamiento. Las sanciones financieras impiden que Cuba acceda a créditos internacionales o a transacciones que involucren bancos estadounidenses o que operen con dólares, lo que obstaculiza su capacidad para comprar estos productos esenciales, incluso de otros países. Costos elevados y barreras logísticas. Las restricciones sobre el uso de tecnología y transporte estadounidense hacen que Cuba deba pagar más por importar productos, incluso humanitarios, desde terceros países. Esta situación encarece significativamente el acceso a bienes que, aunque no están prohibidos, se vuelven difíciles de obtener por las barreras impuestas en otros sectores. Reparaciones y tecnologías médicas. Si bien los medicamentos están exentos del embargo, la industria médica cubana ha tenido dificultades para acceder a equipos de diagnóstico y tratamiento debido a las restricciones sobre tecnología estadounidense. Muchos equipos médicos y farmacéuticos en el mundo están vinculados directa o indirectamente con tecnologías y patentes de Estados Unidos, lo que afecta a Cuba. 2. Críticas humanitarias. Aunque en teoría el embargo permite la venta de alimentos y medicinas, los organismos internacionales critican su impacto sobre la vida cotidiana del cubano promedio. Las sanciones en otros sectores, como el financiero, tecnológico y energético, afectan el desarrollo económico de Cuba en general, lo que repercute en la disponibilidad de recursos para el sistema de salud, educación y bienestar social. En este contexto, la ONU y la OEA argumentan que la política de embargo es demasiado severa para una población que ya sufre bajo un régimen autoritario. Aunque los bienes humanitarios no están completamente prohibidos, las restricciones afectan la capacidad general del país para sostener una economía que funcione de manera eficiente, lo que en última instancia afecta la calidad de vida de los cubanos. Los críticos ven el embargo como una sanción colectiva que castiga a la población más que al gobierno. 3. Efecto extraterritorial y presión a terceros países. La ley Helms-Burton de 1996, en particular, ha sido un punto de crítica importante, ya que permite sanciones contra empresas de terceros países que comercien con Cuba si tienen vínculos con propiedades nacionalizadas tras la revolución. Esta medida tiene efectos extraterritoriales, porque presiona a otras naciones a limitar su comercio con Cuba, lo que amplifica los efectos del embargo más allá de las fronteras de Estados Unidos. Organismos como la ONU y la OEA critican este aspecto del embargo porque afecta a empresas y economías de otros países, y lo ven como una interferencia en su soberanía para tomar decisiones comerciales independientes. 4. Consideraciones políticas e ideológicas. Las críticas de la ONU, la OEA y otros países también tienen un componente político e ideológico. Cuba, desde la Revolución de 1959, ha sido vista por algunos países como un símbolo de resistencia al imperialismo estadounidense. A lo largo de los años, esta narrativa ha ganado simpatías en foros internacionales, especialmente en países en desarrollo que ven a Estados Unidos como una potencia que ha interferido en la soberanía de otras naciones. En este contexto, condenar el embargo no solo responde a razones humanitarias, sino también a un rechazo a lo que se percibe como una política imperialista. Además, las Naciones Unidas han votado anualmente resoluciones que condenan el embargo, y casi todos los países, con excepciones como Israel, se alinean contra Estados Unidos en este tema. Estas votaciones reflejan más una posición política global en defensa de la soberanía de Cuba que una evaluación estrictamente económica o técnica del impacto del embargo. 5. Doble rasero en las sanciones. Muchos críticos de las sanciones apuntan al doble rasero en cómo se aplican. Por ejemplo, Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con países que tienen regímenes autoritarios o violan los derechos humanos, como Arabia Saudita o China, pero sigue sancionando a Cuba. Desde esta perspectiva, la crítica al embargo refleja una denuncia de la inconsistencia en la aplicación de las sanciones económicas y de derechos humanos. Conclusión.
El argumento de que el embargo incluye excepciones humanitarias es correcto, y es una de las defensas clave de Estados Unidos en el debate internacional. Sin embargo, las críticas de organismos como la ONU y la OEA se centran en los efectos indirectos, como las dificultades para acceder a financiamiento, las barreras comerciales impuestas a terceros países y el impacto general sobre la economía cubana. Desde esta óptica, ven el embargo como un castigo desproporcionado que afecta más a la población que al gobierno cubano. A pesar de estas críticas, muchos también reconocen que el régimen cubano utiliza el embargo como un pretexto para justificar sus propios fracasos internos, lo que genera una dinámica compleja en el debate global sobre el embargo y su verdadero impacto en la vida de los cubanos. Ahora recordemos que señalamos que una de las razones principales para el embargo contra Cuba fue la confiscación de propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses tras la Revolución Cubana de 1959. Este contexto histórico distingue el caso de Cuba de otros países con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales a pesar de sus regímenes autoritarios o violaciones a los derechos humanos, como China o Arabia Saudita. Por tanto, argumentar que el embargo es inconsistente debido a las relaciones de Estados Unidos con otros países puede parecer inadecuado si no se considera este factor clave. Contexto del embargo y confiscación de propiedades. Cuando Fidel Castro asumió el poder en 1959, el nuevo gobierno cubano llevó a cabo una serie de expropiaciones masivas, incluyendo propiedades de ciudadanos estadounidenses y de empresas norteamericanas que operaban en la isla, como refinerías de petróleo, plantaciones de azúcar y negocios del sector turístico. Estas confiscaciones se hicieron sin compensación adecuada, lo que violaba los acuerdos internacionales de protección de la propiedad privada. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos implementó sanciones económicas progresivamente, culminando en el embargo total en 1962, bajo la presidencia de John F. Kennedy. Desde una perspectiva legal, el embargo fue, en parte, una represalia por la expropiación de estos bienes sin indemnización, lo que, según el derecho internacional, violaba los derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses. Por lo tanto, el origen del embargo tiene una base muy específica en la defensa de los intereses patrimoniales de ciudadanos y empresas estadounidenses, algo que no es aplicable a otros países como China o Arabia Saudita. Distinción respecto a otros países. Arabia Saudita y China. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y países como Arabia Saudita y China se basan en intereses estratégicos, económicos y geopolíticos, a pesar de las preocupaciones sobre derechos humanos. Sin embargo, ninguno de estos países expropió masivamente propiedades de ciudadanos estadounidenses de la misma forma que lo hizo el gobierno cubano en los años 60. Arabia Saudita, por ejemplo, es un aliado clave en temas de seguridad y petróleo en el Medio Oriente. A pesar de las críticas por su régimen autoritario y violaciones a los derechos humanos, el vínculo económico y estratégico con Estados Unidos sigue siendo fuerte. China, aunque es un adversario económico y político en muchos sentidos, es también uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Las sanciones entre ambos países suelen estar relacionadas con temas de competencia económica, tecnología y derechos humanos, pero no tienen como trasfondo una disputa por expropiaciones de propiedades estadounidenses. Estas diferencias explican por qué el embargo contra Cuba no puede compararse de manera simple con las políticas de sanciones o relaciones que Estados Unidos tiene con otros países. Argumento no válido para la crítica al embargo. La crítica de la inconsistencia en la aplicación del embargo pierde fuerza cuando se toma en cuenta que Cuba es un caso particular debido a la expropiación de bienes sin compensación, algo que no ocurrió en países como Arabia Saudita o China. El embargo fue una respuesta directa a una violación específica de los derechos de propiedad, lo que lo distingue de las sanciones que Estados Unidos podría imponer a otros regímenes autoritarios por razones de derechos humanos o política exterior. Críticas adicionales al embargo. Aunque es cierto que el embargo tiene su origen en la confiscación de propiedades estadounidenses, con el tiempo ha evolucionado para abarcar otros motivos, como las políticas autoritarias del gobierno cubano, las violaciones a los derechos humanos y su alineamiento con el bloque soviético durante la Guerra Fría.
Esto ha permitido que, a pesar del tiempo transcurrido desde las expropiaciones, el embargo siga siendo mantenido y apoyado por ciertos sectores en Estados Unidos, aunque también haya presiones internas para modificarlo o eliminarlo. Los críticos del embargo a menudo argumentan que la política de sanciones ha sido ineficaz para cambiar el régimen cubano y que ha servido más como una herramienta política dentro de Estados Unidos, especialmente en Florida, que como una estrategia efectiva para proteger los intereses estadounidenses o promover la democracia en Cuba. Sin embargo, estos argumentos no refutan el origen legítimo del embargo, sino que se centran más en su efectividad y en los efectos negativos sobre la población cubana. Conclusión. El embargo contra Cuba tiene su justificación inicial en la confiscación de propiedades de ciudadanos y empresas estadounidenses sin compensación, lo que no tiene un equivalente en las relaciones de Estados Unidos con países como China o Arabia Saudita. Por tanto, criticar el embargo desde la perspectiva de que Estados Unidos comercia con otros regímenes autoritarios no es un argumento válido, ya que las circunstancias históricas que dieron origen al embargo cubano son únicas. Sin embargo, la discusión más amplia sobre el embargo tiende a enfocarse en sus efectos actuales y en si sigue siendo una herramienta efectiva o justificada después de más de 60 años, en lugar de solo enfocarse en su origen. Las críticas internacionales al embargo a menudo omiten o minimizan este contexto histórico, pero el hecho es que el embargo, en su forma original, respondió a una violación concreta de los derechos de propiedad, algo que lo distingue de otras sanciones o políticas de Estados Unidos hacia otros países. He tratado en gran medida de hacer un análisis imparcial de casi todos los aspectos del mal llamado bloqueo. Deja tu opinión y comparte si te ha resultado instructivo. Gracias por llegar hasta aquí, y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.